en la clase pasada estuvimos viendo el primer elemento, que es la extensión espacial. Y pues obviamente esto tiene pues muchas características, muchos asteriscos que creo que ya quedaron lo suficientemente claros en la lección pasada. Tomen nota, y el segundo elemento de la estructura internacional, el cual vamos a ver hoy, va a ser la diversificación estructural. ¿Sí? La diversificación estructural. ¿Sí? Esa va a ser la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar un tanto más en esta temática. Cuando hablamos de la diversificación estructural, estamos hablando de algunos subelementos dentro de la estructura de la comunidad internacional. ¿Sí? Repito, cuando hablamos de la diversificación estructural, estamos hablando de algunos subelementos que están presentes dentro de la estructura de la sociedad o de la comunidad internacional. ¿Sí? Ahora bien, esta subestructura, que es la parte más profunda de lo que vamos a hablar hoy, vamos a encontrar, la primera es la subestructura económica. ¿Sí? La subestructura económica. Decimos que en esta subestructura nos encontramos con la base material y productiva indispensable para la existencia de los grupos humanos que integran la sociedad internacional. Se incluyen dentro de la subestructura económica tanto los factores y fuerza de producción como el conjunto de relaciones internacionales íntimamente asociadas al proceso económico en su conjunto. Entendamos la producción, el comercio y el consumo. Ahora bien, ¿de qué está hablando la subestructura económica? Está hablando de la posición que los estados dentro de la comunidad internacional tienen. Entendamos el modo de producción fáctico en el cual se desenvuelve o se desarrolla determinada sociedad o determinada nación o determinado país. Es por eso que nosotros dentro de las relaciones internacionales encontramos cómo la economía, el modo de producción y las diferentes características de la población económicamente hablando son distintas. Por eso encontramos países con un alto nivel de consumismo, un alto nivel de producción, un estilo de vida económico muy distinto al de otros. De ahí es donde encontramos las famosas conceptualizaciones como los países del primer mundo y los países en vías del desarrollo, y encontramos también países del tercer mundo, como se le denominaba anteriormente, y países realmente en la línea de la miseria o la pobreza extrema. Esto entonces tiene que ver esta subestructura económica a ese rol dentro de la comunidad, y más que un rol, a una posición dentro del concierto internacional. Y evidentemente, tal y cual sea la posición económica que tenga la nación o el país o el estado o el sujeto internacional dentro de la comunidad internacional, pues así será su posición dentro de ella. La sumatoria de este elemento más otros elementos evidentemente hacen entender o nos hacen entender cuál es nuestra posición dentro de las naciones. En resumen, este factor es uno de los factores más importantes. No me atrevería a decir que es el más importante,
pero es uno de los factores más importantes dentro de la estructura internacional. Así pues, vemos naciones que son relativamente pequeñas, que tienen un gran poder económico, y vemos naciones también, pues, grandes, llamémoslo, en cuanto a extensión, en cuanto a segmento poblacional, pero eso no implica que su estructura económica pues haga o tienda a darles una importancia o relevancia que se traduzca en un poder a nivel internacional. Y les digo esto porque después de todo nos resumimos al poder dentro de la comunidad internacional. Ahí, como les repito, países que son pues pequeños, países que no son tan grandes, ¿verdad? En cuanto a su población y tampoco en cuanto a su extensión territorial, pero sin embargo son países realmente poderosos económicamente hablando y son países pues muy importantes a nivel internacional, ¿verdad? Este es el primer elemento que encontramos ahí dentro de la estructura, ¿verdad? La segunda estructura parcial que nosotros podemos encontrar es la político-militar. ¿Sí? La político-militar. Esta segmentación estructural está compuesta por las comunidades políticas y organismos internacionales, así como las relaciones de autoridad y o dominación que mantienen entre sí en virtud de normas jurídicas o mediante el ejercicio del poder militar y en último extremo a través del recurso a la guerra. ¿Sí? Otro elemento también, por eso les decía que yo no me animo a decir que el económico es el más importante, porque hay aspectos político-militares que se conforman en grupos, que se conforman en sociedades o mini sociedades. Así pues, la semana pasada creo que hablábamos de la Comunidad de Naciones, de la cual Belice es parte, el Reino Unido y pues una gran cantidad de naciones a nivel mundial, y que eso hace que esta comunidad unida por lazos que a veces no tienen nada que ver en lo económico, porque si nos damos cuenta, Belice es una economía muy pequeña, una economía que no es una economía industrializada, no es una economía desarrollada, pero que sin embargo, al ser parte de esta comunidad, pues la posiciona en un lugar, no le voy a dar de privilegio, pero sí en un lugar de cuidado dentro de las relaciones internacionales. No se trata entonces de simplemente ver lo económico, sino que esto se complementa con otros aspectos tales como el que les menciono. Hay países o ejes o comunidades, les he dicho, y quizás la más representativa en cuanto a este segmento, este elemento político-militar, estamos en presencia de la OTAN. La OTAN se constituye en la fuerza militar coadyuvada o coordinada o solidaria de mayor poderío en la Tierra en la actualidad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que creo que ya les he comentado y lo vamos a ver en su momento, en el transcurso del curso, nació después de la Segunda Guerra Mundial como un eje de contención hacia el avance del comunismo en Europa del Este, y pues le hizo frente, ¿verdad? En su momento ideológica, política y militarmente
a lo que era el movimiento socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La OTAN ha crecido, hoy ya no es lo que fue en los años 40, finales de los años 40, hoy ya no es. Hoy la OTAN es una organización más amplia, más grande, con más países, con más poderío, y por eso le digo que es a nivel de comunidad internacional la alianza, llamémoslo de esa manera, con mayor poder militar dentro de las relaciones de poder político y militar que existen en el mundo. Si bien es cierto, hay otros ejes de poder que también son considerables. Entendamos, por ejemplo, la República Popular de China y aún la Federación Rusa, que sabemos que igual mantienen una alta dosis de poder, pero hablando de comunidades, hablando de sociedades, hablando de pactos, la OTAN se constituye quizá en el mejor ejemplo de lo que es este posicionamiento a nivel internacional. ¿Sí? ¿Van conmigo, jóvenes? Aquí estamos, Lic. Sí, licenciado. Sí, Lic. Licenciado. Entonces, si yo, ojo, porque yo les puedo preguntar, bueno, deme usted un ejemplo de actual o histórico de un elemento, de este tipo de elemento político militar. Usted puede decirme, bueno, lo puede ser la OTAN, estimado licenciado, por esta y esta razón. ¿Oyeron? Esto es bien importante porque yo creo que a fin de mes ya vienen los primeros parciales. Y pues este parcial yo siempre le aconsejo a mis alumnos que lo tienen que, digámoslo así, aprovechar. Es el más sencillo, no tiene mucha carga, y si les doy trabajo para el segundo, pues está para que todos ganen tranquilamente su curso, ¿sí? Bueno, continuemos. La primera estructura, les decía, era la estructura ¿de qué tipo? Jóvenes. La espacial. Económica, la económica. La subestructura, de lo de hoy, claro, la primera es la espacial, la segunda es la diversificación estructural, pero dentro de esto hay 3 subestructuras y la primera de ellas será la económica. La segunda, la político-militar. Y tenemos la tercera, es la cultural, ideológica o simplemente la estructura, la cultural. Esta subestructura está formada por los actores y relaciones internacionales desarrolladas a partir de la existencia de conocimientos, valores o ideologías comunes a distintas sociedades humanas y de los procesos de comunicación que de ellos se derivan. Es menester señalar que la subestructura cultural desempeña una función de mediación entre las estructuras económicas. Porque después de todo, la sociedad como tal es el resultado de la continua evolución de las relaciones humanas. Por lo tanto, si bien es cierto, cuando estudiamos la subestructura, estamos estudiando lo económico, estamos estudiando lo cultural, estamos estudiando lo ideológico, estudiamos lo político, estudiamos lo militar, por el fin y al cabo, esas solamente son manifestaciones de la persona humana en sociedad. ¿Sí? A la larga, no son puras en sí mismas, porque recordemos que el ser humano es tan polifacético, es tan multifacético, que no podemos nosotros simplemente tomar a la ligereza cada uno de estos elementos, sino entenderlos en su conjunto. ¿Qué es realmente el aspecto cultural? Aquí tiene que ver mucho los regionalismos. Nosotros, ¿cómo
¿Cómo se conceptualiza la cultura occidental? A ver quién de ustedes se anima a darme una respuesta. ¿Cómo conceptualizamos o cómo los libros de texto, los libros de historia, los libros así a grosso modo, no hablemos de alto intelectualismo, sino cómo conceptualiza a la cultura occidental? ¿Cómo? ¿Jóvenes? ¿Cómo se conceptualiza? Como una cultura capitalista. Muy bien, cultura capitalista. Capitalista, liberal. Liberal, muy bien. Fíjense que me voy a detener un poquito porque me llama mucho la atención. Son muy acertadas sus conceptos. Se habla de capitalismo porque es en la cultura o en la región occidental donde nace el capitalismo. Es en el hemisferio occidental, dicho de una forma más técnica, que el capitalismo nace donde el capitalismo tiene su asidero. ¿Y quién es el exponente mayor del capitalismo? ¿Quién es el máximo exponente del capitalismo? ¿Estados Unidos? Los Estados Unidos. Sí. Inglaterra. Inglaterra, o sea, recordemos que son socios, o sea, el papá y el hijo. Sí. Pero vamos a qué es acá. Otra compañera nos dice, bueno, es liberal. Y ese concepto liberal no se aplica o no se entiende solo desde el punto de vista económico, sino también desde un punto de vista cultural. Sí. Ahorita se dio o se está dando el mundial de fútbol femenino. ¿Quiénes han visto algún partido de ese mundial? Nadie. ¿Quién? Hoy juega España contra Holanda. Ok. Y cuando han jugado equipos árabes, ¿qué le ha dado? ¿Qué ha visto algo interesante? Pues hace poco vi que una jugadora de Marruecos se convirtió en la primera en usar, no me acuerdo cómo se llaman, lo que ellas usan en la cabeza. Ajá, sí. Fíjese que ellos, hablando de la comunidad árabe, musulmán, porque recordemos que el árabe tiene una connotación étnica, musulmán es una connotación religiosa. La religión tiene que ver con la cultura. Ella usó el burka, creo que es el burka, y ellos vienen y es la primera mujer y una mujer que, ¿cómo? Hijab. Sí, gracias. Entonces usan su atuendo, una vestimenta, porque su religión, su cultura lo impone, pues, y lo cree y lo hace. Pero ellos, cuando nos vengan las mujeres, hablando de las mujeres, ¿verdad? Que estamos hablando del ejemplo del mundial de fútbol, pues la mujer occidental, pues no ve la necesidad de hacer eso. Y es precisamente a esos cambios, a esas diferencias, que tiene que ver mucho ese concepto liberal. ¿Sí? Liberal, ¿por qué? Porque para ellos, y no solo árabes, sino también otros tipos de creencias, pues ven en la mujer especialmente y de forma desafortunada ese tipo de situación, aunque también se ve en el hombre. Sí, el que levantó la mano. Yo, licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Eric. Esto es también como lo que pasó en el mundial de... es que pasó el mundial.
de la dama croata que creo que tuvo inconvenientes en la forma que llegaba vestida a los estadios, lo más que recuerdo. Exactamente, exactamente. Ah, sí, es cierto, donde, bueno, pues incluso, si no estoy mal, se le sacó del estadio, y no solo ella, varias personas, mujeres, tuvieron inconveniente. Hay un choque cultural, porque, mire, Occidente es diferente a Oriente. Somos diferentes. Y de eso habla esta situación, esta diferencia. La cultura es distinta. La cosmovisión, no solo el lenguaje, la cosmovisión de la vida es tan diferente entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Entonces, y nosotros pues, y viene otra vez, cómo se conceptualiza el hemisferio occidental. Se conceptualiza como liberal, como capitalista, pero sobre todo, ¿cómo se le denomina a nuestra cultura? Aunque es un concepto que ya está pasando de moda y está sufriendo una transición. Pero yo les pregunto a usted, ¿cómo se le denomina a la cultura occidental? Sí, Guillermo. Sí, perdón, licenciado, si es en lo religioso, ¿serían cristianos? ¿Somos cristianos? ¿Será eso? Ajá. Y nuestra cultura, pero sí, está bien en lo religioso, pero en nuestra cultura conservadora, pero técnicamente se le llama una cultura judeocristiana. Así se le denomina. ¿Por qué? ¿Por qué se nos denomina judeocristiana? Bueno, nuestra cultura, nuestras leyes están permeadas y están formadas por esa cultura. ¿Sí? Nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas, obviamente. Muchachos, ¿ustedes saben si el licenciado está dando clases en alguna otra parte? Es que yo creo que sí. José Antonio. Licenciado, perdón, yo creo que el compañero no lo escucha. José Antonio Enrique está acá dando clase. Me asustaron, hombre. Dios. ¿Será que ahora estoy yo en dos mundos paralelos? Dije ya. Es el metaverso, Lick. Sí, es multiverso esto ya, Dios mío. No, de ver, el comentario me sacó de mi concentración, pero bueno, ya continuamos. Miren, estamos hablando porque nuestra cultura, obviamente hablamos después de la conquista, evidentemente. La conquista española, la colonización colonial, no solo de España, de Portugal también, y de Inglaterra y Francia, porque sabemos que no solamente fue España, América fue realmente invadida, si usamos una terminología un poco más cruda, fue invadida, fue atacada, nuestros ancestros, fue saqueada, económicamente saqueada, fue denostada, fue humillada, nuestros antepasados realmente. Sí, o sea, realmente los adjetivos son tantos, ¿verdad? Que no cabrían, creo yo. Pero obviamente hablamos después de eso, porque sabemos que ese choque, esa invasión, ese abuso, todo eso aconteció y desvirtuó el devenir histórico que tuviera hoy nuestra tierra si no hubiera existido ese fenómeno histórico. Pero sin embargo pasó y ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nuestros apellidos hablan de nuestra historia, ¿ya? Nuestros apellidos no son, en la mayoría, no son
apellidos de nuestra gente, de donde descendemos. Obviamente somos mestizos, la mayoría, otros no tanto, pero la mayoría somos personas que tenemos una raíz diversa. No somos españoles, y si fuéramos españoles, fuéramos de los españoles más viles, ¿me entienden? Porque no fue la corona española la que vino, sino fueron a veces saqueadores, fueron gente de cárcel, no fue buena gente la que vino. Entonces, pero heredamos, pero no somos realmente una cultura pura en sí misma, sino somos el resultado de una amalgama cultural y racial. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros en su gran mayoría. Pero esta cultura latina, latinoamericana, hispanoamericana, algunos lo expanden a la península ibérica o iberoamericana, pero quedémonos en Latinoamérica. Esa cultura, así se le ha denominado. ¿Por qué? Porque está permeada, está motivada, está fundamentada en valores, está en principios, por lo menos de forma teórica, ¿verdad? Los cuales pues moldean nuestra historia. Han moldeado, y por eso nuestros mismos, hasta los feriados hablan de esa herencia y de esa cultura, y hablan de lo que somos y de lo que no somos, pero somos tan distintos a otras latitudes. Somos muy distintos a los europeos, somos muy distintos a los africanos, somos muy distintos a los rusos, a los mongoles, somos muy distintos a los japoneses, a los chinos, a los filipinos, aunque los filipinos pues heredaron del rey Felipe el nombre, y por eso encontramos en Filipinas muchos apellidos latinos, pero realmente somos distintos. Y cuando vemos eso desde la comunidad internacional, tiene otro tinte. Por eso nosotros no logramos entender muchas cosas, y a su vez a nosotros no nos logran entender. ¿Sí? No nos logran. Nosotros como latinos, en nuestra propia diversidad, porque pues también debemos de entender que los latinos somos millones de millones, los hispanohablantes, y que realmente somos muy diferentes entre nosotros en algunos aspectos, no en todos. Tenemos evidentemente muchas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas que nos cambian, que nos hacen ver distintos, ¿verdad? Y desde los modismos hasta la gastronomía y tantas cosas. Y eso entre nosotros. Y por eso a veces no nos entendemos. El mundo a veces no se entiende. Y es por eso que a veces la injerencia internacional en las comunidades no tiene el efecto que la comunidad internacional quiere. Y eso es lo que hace que los conflictos sean tan complicados. Los conflictos son complicados porque nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas es diferente. Y a veces no tenemos, como seres humanos en pleno siglo XXI, la capacidad de entender, traducir, comprender y aceptar los puntos de vista de otras personas. La semana pasada hablábamos del tema de Israel y Palestina. Ahí está representado esto que les estoy diciendo. El ser humano no ha llegado, el ser humano como individuo y como sociedad y como país incluso, no ha llegado o le cuesta llegar a entender esa diferencia cultural. A veces las diferencias económicas las entendemos, e incluso las diferencias militares, pero la diferencia cultural toca la parte inmaterial del ser humano. Y esa parte inmaterial es de mucho valor. Entonces, como es de tanto valor, se guarda en el intelecto y en el alma humana de forma tal que se constituye o se convierte eventualmente
en algo sagrado para la persona. Y cuando se vuelve sagrado para la persona, se vuelve sagrado para un conjunto de personas. Y si este conjunto de personas es la inmensa mayoría en un país, entonces está inmerso en la ideología y por lo tanto no es negociable. Esa parte es bien importante también dentro de las relaciones internacionales. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, Lick, vamos bien. Vamos bien, licenciado. Bueno, Interesante. ojalá salgan bien en el examen, ¿oyeron? Porque yo sí los voy a poner a pensar. Muy bien. Entonces tenemos el segundo elemento, que es la diversificación estructural. ¿Sí? Esta tiene un aspecto económico, un aspecto político-militar y también tiene un aspecto cultural. ¿Sí? Si yo le pregunto en un examen, mire, ¿en qué consiste la diversificación estructural? Usted tiene que estar en la capacidad de decirme, estimado licenciado, ahí se habla de la subestructura A, la subestructura B y la subestructura C, las cuales consisten en esto, esto y esto. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la estratificación jerárquica. Eso sí, tomen nota. La estratificación jerárquica. ¿Qué significa? Significa realmente la estratificación jerárquica. Bueno, ahí vamos a hablar, como su nombre lo indica, de varios estamentos, ¿sí? O de varias capas, ideológicamente hablando o conceptualmente hablando, ¿sí? De eso vamos a hablar. Sí, Mitre levantó la mano. Licenciado, disculpe, me perdí un poquito. ¿La estratificación jerárquica está dentro de la diversificación estructural o es fuera? No. Es un tercer elemento general. Tercer elemento. Bueno, muchas gracias, licenciado. No tenga pena, no tenga pena. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los diversos estamentos dentro de la sociedad internacional. Y vamos a decir lo siguiente, si quieren tomen nota. Lo voy a repetir 2 o 3 veces. La sociedad internacional constituye una realidad extensa y compleja, en cuyo seno podemos descubrir varios niveles o estratos ocupados por sus miembros según la desigualdad de poderes que ostentan. Voy a repetir. La sociedad internacional constituye una realidad extensa y compleja, en cuyo seno podemos descubrir varios niveles o estratos, no estados, estratos ocupados por sus miembros según la desigualdad de poderes que ostentan. ¿Sí? Ahora vamos a explicar de qué se trata. Sí. Bueno, creo que esto no es muy difícil de entender. Esto no es complicado. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que hay una jerarquía. Claro, es una jerarquía no teórica, es práctica, que va a depender de la influencia o la importancia de nuestras decisiones a nivel internacional. ¿Sí? Somos distintos. Y esto no es difícil de comprender. A veces, no sé si ustedes se dan cuenta, no sé dónde viven o dónde vivieron, dónde fueron creados, pero casi siempre en la cuadra o en las calles donde nos tocó vivir, siempre había alguien más importante que otro. ¿Sí? Siempre hay alguien que toma
que tiene, por ejemplo, el que tiene la mejor casa, se supone que es el que tiene, pues, un mejor nivel de vida. Su posición dentro de la cuadra, de la calle, de la colonia o del barrio, pues va a ser más determinante que aquel donde su casa es más sencilla, donde hay menos medios económicos, donde hay menos preparación. Entonces, evidentemente, su posición dentro o su influencia dentro de la sociedad, dentro de la cuadra, dentro de la comunidad, pues va a ser menor. Y eso funciona en todos los grupos sociales, aún dentro de los profesionales. Dentro de los profesionales se toma en cuenta quién tiene más experiencia, y ustedes se van a dar cuenta, dice, que tenga tantos años de experiencia en litigio, por ejemplo. Que tenga experiencia en notariado. Porque con la experiencia y el estudio, evidentemente se van ganando posiciones de importancia dentro del rol social. Eso pasa también en la comunidad internacional. ¿Será lo mismo una decisión tomada por el Reino Unido que una decisión tomada por el gobierno de Uruguay? ¿Ustedes qué opinan? Una decisión internacional, por supuesto. ¿Qué dicen ustedes? Tiene más peso la decisión de Inglaterra, pienso, del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué? Justifíqueme usted por qué. Porque es uno de los países, entre los países más ricos, pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la importancia que ha tenido, ¿verdad? En cambio, el país de Latinoamérica, pues no es ni económico, ni al nivel de Inglaterra, pienso yo, ni económico, ni militar. Político, militar. Sí. Fíjese, gracias, compañera. Estaba, bueno, con mi esposa nos ponemos a ver a veces novelas y estamos viendo una novela mexicana, de hace unos 5 años. La trama nos llamó la atención porque tiene que ver con la muerte y unas cosas ahí. Pero sucede que, y vamos a eso, la relevancia a nivel internacional. Sucede que hay una familia que está buscando dónde huir y quiere huir de México, porque unos narcos los quieren matar. Raro, ¿verdad? Que en México haya narcos. Y le dice, un joven le dice a la muchacha, mira, fíjate que yo estuve en Costa Rica, le dijo, de vacaciones, y ahí es bonito. Te puedes ir para allá, yo te puedo recomendar. Te voy a enseñar unas fotos, y le enseño unas fotos. Ah, de veras, la neta, le dijo, sí, haceme el paro, así usando el lenguaje. Llega a la casa y le dice a la mamá, mira, fíjate que viéndolo bien, pues sería bueno que lo vea. ¿Y dónde es eso? Le dijo. Ah, eso es en Centroamérica, le dijo. Me llamó la atención porque, pues, para nosotros centroamericanos, pues, esa es una pregunta tonta. Pero aquí nomás en México, en un argumento de novela, en una producción de televisión, pues dice, bueno, ¿dónde es eso? Como quien dice, me hablas de Estados Unidos, me hablas de España, me hablas de Inglaterra, pues yo sé, pero me hablas de Costa Rica, ¿dónde es eso? Y eso es muy recurrente. Vaya que no dijo Guatemala, ¿verdad? Pero... Ya no mire esas novelas mexicanas, mejor mire las brasileñas. Es que me gusta la trama nos gustó porque no es la trama común del novio, la novia o el amor aquí, ¿no? Nos gustó la trama que tiene que ver con la vida después de la muerte. La novela se llama Amar a Muerte.
y habla de un señor, una persona de dinero, y la mataron en el día de su boda, lo acuchillaron y lo mataron, pero en el momento que él estaba muriendo, estaban ejecutando en la silla eléctrica a un sicario, y sucede que se cruzaron, los dos regresaron, bueno, uno regresó en el cuerpo del otro, el empresario regresó en el cuerpo del sicario, su cuerpo murió el empresario, pero regresó su alma al cuerpo del sicario, y el sicario regresó al cuerpo de un maestro que murió también en un accidente. Es un chirmolva. Me gustó el manejo, que no era lo típico, ¿verdad? De las novelas, ¿verdad? Me llamó la atención, pero el ejemplo que les doy en cuanto a la conceptualización, sea lo mismo, o sea, la posición que tenemos dentro del concierto internacional. O si yo les pregunto dónde queda Zimbabue, que hay gente que no sabe dónde queda Zimbabue o Gabón, o las Islas Fiji. ¿Por qué? Porque no son países, no son naciones. Pero si les pregunto dónde está Francia, pues todo el mundo sabe dónde está Francia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen, como que no existiéramos, dicen, sí, literalmente, ¿verdad? Venir uno y no tener esa importancia. Y aunque votamos, ¿verdad? En la ONU nos ponen a votar, pero esto no solamente tiene con esto, sino que tiene que ver con la influencia que esos países poderosos tienen en los países más pequeños. De eso está hablando esto. ¿Ya? Otra definición, si quieren tomarla, de la estratificación que estamos hablando, es el conjunto de los diferentes y desiguales posiciones ocupadas por los actores internacionales en cada una de las estructuras parciales que forman parte de la sociedad internacional. Diferentes y desiguales posiciones. Tan fácil como decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 escaños. Su Consejo de Seguridad tiene 15 escaños. Pero de esos 15 escaños, hay 5 que son permanentes. Y estos 5 permanentes tienen derecho al veto. Es decir, si hay una resolución que uno de ellos está en contra y decide vetarla, simplemente la resolución no se firma, porque tienen poder de veto. Eso nos habla. ¿Cuáles son estas 5 naciones? ¿Quién de ustedes lo sabe? Yo recuerdo Estados Unidos, Francia, China, si no estoy mal. La misma Rusia. No me recuerdo bien cuáles son los 5 permanentes, pero esos... Pero iba bien. Estados Unidos, Inglaterra, China, Francia, China y Rusia. En un principio, cuando se creó la Unión Soviética por el escaño, cuando se desintegró la Unión Soviética, pues ese escaño lo tomó la Federación Rusa, ¿verdad? Que ese es el nombre actual, la Federación Rusa. Estos 5 países tienen derecho a veto. En un principio, lo que los motivó a hacer esa diferencia o darles ese privilegio, mejor dicho, es que eran las únicas 5 potencias que tenían acceso a la bomba atómica. Entonces ellos decían, bueno, nosotros tenemos el poder de destruir el mundo, entonces tenemos como ese privilegio. Aparte, el poder económico y el poder político. Hoy no solamente ellos tienen acceso
a las armas nucleares, a esas armas de destrucción masiva. Hay otros países como Israel, como la India, como Pakistán incluso, que tienen, claro, no es de forma declarada, pero sí, Irán, que tiene tiempo de querer pues tener su propia bomba atómica, su bomba de la energía o ese poder nuclear, ¿verdad? Como Corea arma. también, Corea del Norte. Corea del Norte, gracias también, gracias. Están en ese rumbo, están en ese, pero no entran dentro de esa categorización porque evidentemente tampoco se trata de convertir no se trata de convertir el escaño como en un premio de la seguridad internacional, no. Gracias a Dios, digo yo, no se cayó en ese juego. Sin embargo, insisto, existe esa diferenciación, esa discriminación, porque las decisiones que ellos toman, evidentemente, cuando son de seguridad internacional, van a afectar al mundo como tal, a todo el mundo, no solamente a ellos, sino que afectan a todo el mundo. Pero, como insisto, hay sus razones, hay razones políticas, incluso demográficas, ¿verdad? Se representan, si ustedes ven, las poblaciones de estas naciones, pues representan una gran cantidad de lo que es el mundo, ¿verdad? Imagínense China. China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Me recuerdo cuando decíamos hace algunos años, 1 de cada 5 personas es chino. Imagínense. Hoy ha crecido, China se ha mantenido en su población. La India ya tiene también más de 1.000 millones de habitantes. El mundo actual tiene aproximadamente 7.000 millones de habitantes. Ha habido una explosión demográfica bastante importante y obviamente eso va a también tener una repercusión. A más gente, más mano de obra, y eso es lo que no entienden nuestros gobiernos latinoamericanos. El capital social, el capital humano, se fuga de nuestros países y eso está condenando también a nuestras economías. Es bien interesante porque uno diría, bueno, se van a Estados Unidos, van a trabajar, mandan dinero, ese dinero se inyecta en la economía y eso es un beneficio. Y los economistas, el mismo gobierno habla de las remesas familiares, cómo mantienen la economía, cómo aportan a la economía, pero más importante es el capital humano, que a grandes, haciendo una proyección hacia el futuro, va a tener también su factura para pagarla en nosotros, porque es gente inteligente, gente brillante. ¿Cuántos reportajes hay? Bueno, estudiante guatemalteco, estudiante hondureño, estudiante nicaragüense, salvadoreño, tiene un premio y ganó esto y aquello. ¿Por qué? Porque gente, nuestros gobiernos, nuestras sociedades, nuestro sistema los expulsa y pues van a rendir fruto en un lugar donde bien pudieron haberlo hecho si hubiéramos tenido las condiciones de retenerlo. Pero importa todo. Fíjense que a los gobiernos les importa retener la inversión, les importa retener a los empresarios, pero no les importa retener a su propia gente. Esa es una crítica y es una realidad que nadie la dice. No la dicen los periodistas, no la dicen los periódicos, no lo dice nadie, porque es algo más profundo que los que estudiamos en la universidad, los que sabemos, los que desarrollamos nuestro intelecto debemos de decir. Debemos nosotros de ser parte del cambio en nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Ok, continuemos. La primera observación que se desprende de esta definición es que la jerarquía internacional no es única o inmutable. O sea, eso no quiere decir que siempre va a ser o será de esta manera. Las posiciones ocupadas por los estados como actores de la economía internacional no coinciden con lo que ocupan
como miembros de la subestructura política o cultural. Y también existen otros grupos internacionales cuyo protagonismo queda limitado a ciertas áreas de la vida, como el Fondo Monetario Internacional, el Pacto de Varsovia o la OTAN o la agencia Reuters en el plano cultural o el plano informativo. Lo que quiere decir eso es de que la importancia también es relativa, ¿sí? La importancia política, la importancia económica, la importancia militar, la importancia ideológica, no tienen el mismo o un mismo estado, pues no muy difícilmente, exceptuando quizás a las grandes potencias, pueda permear a la vida del mundo de esa manera. Claro, podemos poner como ejemplo el que nos influencia en todo, podríamos decir los Estados Unidos, influencia culturalmente. Imagínense la música, aunque obviamente la música latina, y cuando hablamos de música hablamos de cultura, porque la música es cultura, los movimientos contracultura, ese concepto no se maneja porque ya no hay mucho intelecto en los que escriben, pero vivimos un movimiento contracultural realmente semejante a los años 60, pero visto desde otro punto de vista quizás más, más crudo. Tenemos el impacto de pseudoartistas, yo le llamo pseudoartistas, ¿verdad? Como Bad Bunny, en el cual pues tienen un impacto, ¿verdad? Cultural a nivel regional o hemisférico. Yo no sé cómo será ese comportamiento en Europa, no creo que ahí de bola, pero por lo menos en nuestro hemisferio o en nuestro continente, mejor dicho, pues ahí sí lo hay. Pero a nivel general, pues sabemos que la cultura, el entretenimiento que tiene que ver con la cultura, la ideología, permea, ya hablemos de lo político, hablemos de lo económico, pues quizás las grandes potencias, o en su momento la Unión Soviética también, o Rusia, del lado de Europa, o el Reino Unido, o Francia, han tenido un impacto muy, muy grande. A nivel económico sabemos que existe el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que si Dios nos presta vida, también vamos a poder verlo así a grosso modo al final del curso, cómo funcionan estas entidades. Y vemos cómo los países pues tienen más o menos importancia. O hablemos desde el punto de vista productivo. Venezuela es uno de los grandes productores de petróleo. El embargo al petróleo venezolano, sabemos que produjo incluso algún tipo de problema a nivel internacional. Desde un punto de vista productivo, tiene un impacto y tiene una relevancia, pero no podemos decir que tenga esa importancia o relevancia a nivel militar, por ejemplo, o a un nivel económico, exceptuando la producción. Entonces, lo que quiere decir esto es que el nivel de estratificación no es homogéneo, sino que este nivel de estratificación se va a ir dividiendo y va a ir asentándose de acuerdo a la importancia. Y esta importancia puede subir o puede bajar, o incluso desaparecer, dependiendo de otros factores que se puedan ir presentando, ¿verdad? ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick, ahí está. Licenciado, Perdónenlo. ¿podría repetir la segunda definición otra vez? Va, con mucho gusto. Sí, Lick, claro, claro. Ok, permítame. Es el conjunto de los diferentes y desiguales posiciones ocupadas por los actores internacionales en cada una de las estructuras parciales que forman parte de la sociedad internacional.
¿Estamos? ¿Cómo nota, compañera? Que forman parte. Muchas gracias. Que forman parte de la sociedad internacional. Será Celit. Ok, muy bien. Muy Gracias, bien, jóvenes. licenciado. Si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Y pues Dios mediante nos Vamos a ver la novela, Lick. Eso es Lick, solo cuando pero queda- leyó el mensaje del compañero que dijo que le quería contar el final. No me Ya cuenten se lo nada. spoilearon, Lick. No me cuenten Se nada. lo quieren No me cuenten spoilear. nada. No me cuenten nada. Feliz noche, Lick. Igualmente, que pasen una Gracias, feliz Lick. tarde. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Lick, disculpe, Sí, César. ¿usted va a mandar material o no? Sí, yo les voy a compartir unas diapositivas. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. No tenga pena para servir.